Hola a todos, el día de hoy es una retro reseña. Vamos a hablar de la saga de Indiana Jones. La mayoría de estas películas fueron hechas en los 80s por Steven Spielberg, pero hay una un poquito más reciente que fue un poco, digamos, criticada por los fans y por la crítica como tal. Son películas muy interesantes que tienen grandes aspectos, son películas de acción y de aventura que son el ejemplo para muchas otras películas de acción y aventura, pero también tienen algunos problemas que creo que Steven Spielberg tiene casi en todas sus películas y vamos a explorarlas un poco una a una. Vamos a hablar primero del Arca Perdida. Me encanta el Arca Perdida, me encantan todas estas películas tienen ese sentido de la aventura que es bastante genial y tiene una protagonista, podríamos decir, femenina bastante interesante, bastante fuerte. A veces cae en el complejo de damisela en peligro, pero la mayoría de veces es bastante fuerte y es muy interesante ver a una mujer así en una película de los años 80, casi 70, porque esto fue en el 81, y ser una mujer tan fuerte y tan compleja, podríamos decir, tan llena de sentimientos, aunque casi todos son sentimientos de amor por Indiana Jones, pero bueno, al menos es un personaje principal femenino. En esta película vemos el gran diseño de producción y el gran diseño de vestuario que tienen todas estas películas. Todos son excelentes en ese campo, en el sonido, a veces en los efectos especiales. Tienen cosas muy buenas todas estas películas, pero ¿cuál es el punto negro que tienen en el centro de todo? Sobre todo para mí como miembro de la audiencia que soy latino, el gran problema que tiene esta película es aquello que se llama el complejo del Salvador Blanco. Eso quiere decir que solo un hombre blanco puede salvar a todo el mundo en esta película o en este mundo donde vive Indiana Jones, y solo él puede hacerlo y nadie más en el mundo. Es bastante curioso porque en The Big Bang Theory, si han visto esa serie, hay una frase que dicen que es muy buena, que dicen que en Arcada Perdida sí Indiana Jones no hubiera hecho nada de lo que hace en toda la película, de todas maneras todo hubiera pasado exactamente igual, lo cual es verdad si ven la película. Entonces es muy gracioso porque en verdad esto del Salvador Blanco en esta película no sirve para nada y podríamos desecharlo, podríamos ignorarlo en esta película, pero si vamos a la siguiente, que es Templo de la Perdición, ahí sí es el ejemplo más grande y creo que Steven Spielberg la tiró para el aire, mejor dicho, con esta película. No solo con eso, sino también con el personaje femenino que tiene en esta película, la compañera de Indiana Jones, que resultó ser la novia de Steven Spielberg en la realidad y solo la contrató por eso, y es una chica que lo único que hace es gritar y ser la damisela en peligro casi en todas las ocasiones. En algunas ocasiones hace cosas graciosas, hace cosas diferentes, pero la mayoría de las veces es la típica damisela en peligro y es súper blanca y súper rubia, entonces es un poco plano, digamos, no, como que no lleva a ningún lado. Y peor aún es el ayudante chino que Indiana Jones salvó, por supuesto, que todo se lo debe a Indiana Jones, entonces es un poco repetitivo. Eso sí, el Templo de la Perdición me encanta como película y sé que es la que menos le gusta a la mayoría de fans de Indiana Jones, pero a mí me gusta mucho, excepto por ese gran problema del Salvador Blanco que tiene ahí. Después vamos hasta la última de las primeras, digamos, que es en La Última Cruzada. En La Última Cruzada es bastante interesante porque es una película bastante lenta, un poquito más íntima, porque vemos al papá de Indiana Jones interpretado por Sean Connery. En fin, hay muchas cosas buenas también en esta película. Es una película un poquito más simple, no es tan compleja, llega a ser un poco aburrida personalmente, y la verdad, aunque muchas personas premiaron y dijeron que Sean Connery era lo mejor de esta película, e incluso Indiana Jones, bueno, Harrison Ford como Indiana Jones también, pues a mí la verdad las actuaciones me parecen supremamente planas y los efectos especiales también son, en un momento son como interesantes, pero ya después no mucho. Creo que acá se bajaron mucho de calidad y sobre todo ese inicio con la infancia de Indiana Jones, la verdad a mí no me interesa saberlo, a mucha gente le gusta, entiendo eso, pero a mí me parece poco interesante y la verdad que no ayuda en nada a la trama de la película como tal. Un poco como a unir con el papá, pero en verdad no mucho. Hubiéramos podido haber tenido otra escena completamente diferente de su infancia también, pero no esa. Creo que falla mucho, y obviamente fue la oportunidad para contratar a un actor como River Phoenix, que en esa época era muy conocido, para que apareciera en la película, pero ya eso es como la única intención ahí. Me gusta La Última Cruzada, sobre todo la parte que están en la cueva donde está el cáliz de Dios, de Jesús, pero pues o sea, el resto es como, ok, es una película muy bonita con muy buen diseño de producción, sonido, vestuario, todo esto, pero no aportan nada, la verdad, a todo el resto de la saga. La última es El Reino de la Calavera de Cristal, que es una película muy criticada porque introdujo a Shia LaBeouf como el hijo de Indiana Jones, hijo también con Marion, que era la mujer de la que hablaba en la primera película, en Arca Perdida, y es una película que es entretenida
entretenida, hay que decirlo, es una película muy entretenida, con buenos efectos especiales, con un gran diseño de producción de nuevo, tiene algunas escenas interesantes y graciosas, pero también el personaje se queda en el mismo punto, el personaje está muy estancado, y es algo que dije en mis videos que hice sobre el complejo del Salvador Blanco, y es que básicamente hace que Indiana Jones sea bastante difícil de trasladar a otras épocas. Por eso creo que están planeando una quinta película de Indiana Jones, y la verdad no sé cómo van a hacer, no solo porque Harrison Ford ya tiene 80 y punta de años, sino que también es porque el personaje no parece ser el tipo de personaje que uno pueda hacer evolucionar, que uno pueda traspasar a otras épocas, que uno pueda utilizar en diferentes contextos. Parece ser un personaje de una sola nota, y cuando hay un personaje que es así, es difícil hacerlo evolucionar, hacerlo cambiar, hacerlo que se adapte a los diferentes cambios que ha tenido el mundo hoy en día. Nadie está diciendo que tengan que meter 80 negros, 80 latinos, 80 asiáticos, 80 gays en la película. Ese no es el punto. El punto es que sea una película que llame más la atención de todo el mundo y no solo de los gringos. Eso es un poco el punto que debería tener Indiana Jones, que creo que lo puede hacer. Hay muchos personajes que son muy interesantes y que son de este tipo, como Lara Croft, como Carmen Sandiego, que va a tener su propia película, si se acuerdan de ese programa cuando eran niños. Creo que tiene mucho potencial aún Indiana Jones, pero hay que saberlo usar, hay que cambiarlo de muchas otras maneras para poder quitarnos ese complejo del Salvador Blanco de encima, para hacerlo una persona común y corriente, una persona que es inteligente, una persona que tiene ciertas capacidades, pero que tampoco es el único que puede hacer todo en el mundo, porque eso es bastante incorrecto, podríamos decir un poco molesto para la audiencia de hoy en día. Entonces esa es un poco mi crítica de la película. De nuevo, estas películas me encantan, me parecen geniales, tienen atributos espectaculares, tienen cosas muy buenas que han marcado mucho al cine actual, al cine contemporáneo, pero también tiene grandes puntos negros que Steven Spielberg debería solucionar en todas sus películas. Muchas gracias entonces por ver esta reseña, espero les haya gustado. Por favor comenten abajo qué opinan sobre lo que he dicho, denme me gusta al video por supuesto, compartan este video en redes sociales y por favor suscríbanse a mi canal para muchas otras reseñas. Por favor comenten abajo si quieren un video sobre algo en particular, por supuesto. Entonces muchas gracias y hasta luego.